pega, ¿no? Hay un intento de disciplinamiento, me decías antes de arrancar, Hugo. Sí, el miedo es un extraordinario disciplinador. Ujú. Y uno piensa que si son ciertas todas las encuestas, ¿qué es lo que lleva, que le dan el triunfo a nivel nacional al gobierno? ¿Qué es lo que lleva al gobierno a actuar de esta forma? ¿No? Ayer fue grotesco el tema de mandar la gendarmería a A la la radio radio. donde estaban entrevistando, pero hay infinidad de casos. El tema de estas dos chicas que estaban en una estación de subte Constitución. en Constitución y que la arrastran. Hay el ingreso de la Gendarmería a la Universidad de Rosario sin pedido, en forma intempestiva, porque no fue pedido por el rector, que es el único que puede pedirlo. Con una excusa, que venían a controlar cómo estaba el edificio para las elecciones. Unas cuantas escuelas a lo largo de estos meses han entrado la policía sin haber sido pedida. Entonces, Intervenciones a los sindicatos. bueno, hay todo un clima. Hay otro tema también muy extraño en la provincia de Buenos Aires. Hay más de 1000 amenazas de bomba constantemente a escuelas públicas, las han tenido que desalojar y les echan la culpa a los alumnos que son bromistas. Broma. Bromas se han hecho muchas veces con este tipo de amenazas, pero ya más de 1000 y pico de amenazas suena extraño. Sí, como un movimiento estudiantil dedicado solo a eso. Bueno, y además que todos los actos que se desarrollan normalmente a la finalización tienen incidentes en donde en este último se ha fotografiado claramente a los que han participado al lado de la policía declara área libre y el gobierno no actúa, es decir, que son cómplices del asunto. No, no deja de ser interesante lo que pasó con los colegas ahí. Los agresores en cámara pegaban, daban la vuelta y ante la cámara volvían a agredir. Digamos, algo raro ahí. Uno Impunidad rompió una total. cámara. Fue muy fuerte, sí, sí, sí. Pero en este caso hubo un hecho positivo, la policía quiso salir a intervenir, la gente los paró y les dijo, lo vamos a sacar nosotros. ¿Sí? Fue la gente lo que los empezó a correr a estos infiltrados, no como en la anterior movilización donde la policía salió a reprimir. Acá hubo una reacción, me parece importante. Pero además existen declaraciones, ahí lo ha tomado Clarín, con lo cual le damos fe porque no es precisamente favorable al gobierno, cuando dice que Macri tiene una lista de 560 personas que habría que ir contra ellas, que el país sin ellas sería absolutamente distinto. Incluso yo no recuerdo que los editorialistas de Clarín y de Nación te digan en forma descarada, como le atribuyen a esta compra de C5N, esta gente de Tarragona, Sí. Terranova de Mendoza, que Macri le dijo, no van a recibir un peso de publicidad. Ustedes hagan lo que quieran, pero no van a recibir un peso de publicidad. Entonces vos decís, y entonces Está trabando Longobardi, aunque parezca mentira la compra, porque él tiene un juicio previo con C5N y todavía no le pagan. Entonces hizo una presentación judicial que impide la venta hasta que no se resuelva la situación particular. Bueno, Tinelli también tiene un juicio contra Cristóbal López por un problema de regalías, porque era socio. Pero por otro lado, se corrió la versión que Longobardi dejaba Mitre y se iba a la CNN, también Jonathan Viale en esa movida. Sigue creciendo el nivel de CNN, ¿no? Vos tenías otra observación sobre medios, ya rozando el absurdo. Claro, esto tiene que ver con el mal desempeño de la selección, pero hoy es miércoles, ¿no? Hoy es viernes, perdón, me equivoco porque siempre grabamos los miércoles. En Animales Sueltos, dos panelistas le echaron la culpa del mal desempeño de las elecciones, que no sabe quién le echaron la culpa. A Cristina. Entonces, una de ellas dijo que el problema era que Cristina había creado un modelo populista donde el líder es absoluto. Esto se traslada por proyección a la selección nacional, donde toda la selección depende de Messi.
Por eso el mal desempeño, no se juega en equipo. Y otra panelista dijo, al contrario de lo que hace Macri, que juega en equipo. Es notable, porque Cristina pasa a ser Cristina en la selección. Los demás Yo jugadores son todos primeristas. yo creo que ahí es interesante porque ya se bordea el ridículo y pierde vigor la argumentación. Me parece que están saturando la comunicación. Recordamos, tienen un 35% de los votos y un 99% de la comunicación, soporte tradicional, no web. Y ese es el voto. Se lo está galvanizando y se lo está brindándole argumentos. Gerenciado, lo tuyo es muy benévolo. Gerenciado, el pro-gerencia, claro, el pro-gerencia hace actuar al voto radical. Es decir, lo está tratando como un patrón de estancia trata a su masa de votantes y masa de maniobra. Pero el resto es interesante porque, a diferencia de las visiones pesimistas, hemos polemizado sobre esto, el voto nacional popular matriz ha crecido, no ha bajado. Porque nosotros siempre tuvimos el 40%, no más. Y 40% te digo con toda la furia. Hoy hay cerca del 60%, 55-60 voto nacional popular, productivo antiliberal, no K, productivo antiliberal. Un 35%. Fracturado, ese es el tema. Es decir, acá hay que pensar en esta elección y pensar el día después de la elección. ¿Qué se hace con eso? Porque si vos tomás en cuenta Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Cumplir, Frente Renovador, la matriz de base, vos de los dirigentes podés decir lo mismo, pero el voto de base es equivalente, es complementario, cosa que no pasaba en la Argentina desde hace muchos años, donde había una tripartición del voto. En este caso no es así. Esa evolución es un hecho trascendente que te da esperanza para el 2019 o para protestas previas. El tema, Gabriel, es focalizar sobre Unidad Ciudadana toda la esperanza del campo nacional popular implica que todo el que está fuera de Unidad Ciudadana no puede cooperar con una lucha liberadora, con una lucha social antioligárquica. Entonces cerrás las puertas. Sí, pero el problema es que por lo menos el día 23 de octubre, en esa etapa, hay una fuerte tendencia organizada por Pichetto y compañía, tratando de ser funcional al macrismo y excluyendo de todo, tanto en el Parlamento como en la vida cotidiana, al kirchnerismo. Es el comportamiento de los dirigentes, está bien. Yo te estoy hablando de la base social. Si no la base, aunque no tiene una conducción concreta. La base social no sabe si Massa negocia o no negocia, si Felipe Solá le cae bien, le cae mal. Digamos, le parece, bueno, estos tipos proponen industria, está de Mendiguren, propone industria, voy y los voto. Pero no es un hecho programático de decir, no, yo voto esto para que gane Macri. No lo votan al Frente Renovador para que gane Macri. Coincido en que están confundidos, que hay dirigentes que mejor perderlos que encontrarlos. En eso voy a coincidir. Me da la impresión de que ese sector, más que un movimiento, quieren hacer el Partido Justicialista. Y me parece que ahí pierde toda vitalidad la cosa. Y bueno, pero sin Partido Justicialista no tenés movimiento nacional. Con el Partido Justicialista solo tampoco, pero sin el partido. Bueno, está bien. Pero se lo está sacando. El error de Unidad Ciudadana fue no dar algunas pasos que hubieran podido integrar al Partido Justicialista histórico con los sectores más dinámicos. ¿Por qué no se dio una paso para integrar? Bueno, ya está, no nos vamos a pasar cuenta. Ahora, después de octubre, eso tiene que estar conjugado en el mismo frente. Al mismo tiempo te digo, es cierto, ese es un argumento que es válido. Al mismo tiempo te podría decir, si el objetivo principal era enfrentar a Macri, el tema de las pasos era secundario. Más en el Partido Peronista, que no se ha caracterizado por ser un cultor de la forma. Por eso hay fuerzas naturales que emergen. En realidad, la diferencia entre Levita y la Cámpora fueron el emerger de dos fuerzas naturales que tenían que colisionar. En algún momento iban a colisionar. Es lo mismo que el interés productivo propio interno de la CGT. Si vos lo echás, por más que los tipos tengan un interés confluyente, terminan yéndose. Bueno, ahora hay un proceso de recuperación, hay que trabajarlo. Los errores dirigenciales fueron comunes en todos los sectores, no solo en uno. El socialismo históricamente es un movimiento amplio, por eso Perón decía que era un movimiento partido, ¿no? Que siempre albergó en su seno sectores no solo con diferencias políticas, sino con diferencias de modelos.
de modelos económicos. Es decir, bueno, el caso más notorio fue Carlos Menem, que aplicó un neoliberalismo muy fuerte, y me parece que... más grave. Y el más grave, y el kirchnerismo aplicó un modelo completamente opositor al y siempre dentro del mismo campo, ¿no? Es decir, lo de Pichetto ahora, o lo de Uruguay exacta, también empieza a aparecer como un modelo más que una divergencia con respecto al kirchnerismo, un modelo económico más cercano aparentemente a Macri que a lo que históricamente propuso el kirchnerismo, la industrialización, fuente de trabajo. Sí, el tema es qué hace la gente. El tema es claro. Porque vos no podés comparar el potencial de voto que tiene Cristina con el que tiene Urtubey. No, por supuesto. Entonces ahí podés estar... ¿Cómo se van conformando los espacios también? Digo, mi duda es esa. ¿Cómo se van conformando los espacios dentro del propio justicialismo en la confrontación de modelos sociales y económicos? ¿Quién tiene fuerza para imponer la línea directriz? Esa es la discusión. Y la fuerza lo da la gente. Sí, por el momento evalúo que los meses siguientes al 22 de octubre van a ser una rencilla muy fuerte y esa tendencia a armar algo excluyendo a Cristina va a ser fuerte. Yo creo que Mucho más de factura, Sí, muchísimo. pero sin poder no podés. Yo digo, la charla con Infram y con otros dirigentes, Capitanich, dicen, el que quiera construir sin Cristina está loco. Digo, No, pero son dos hombres ya, de... lo que son hace Urtubey, dos hombres de Cristina. Urtubey es construir otro frente renovador. Lo puede intentar, pero desplegarlo, ¿con qué potencia? No, el Lo frente- bueno de las elecciones de octubre, que con todos los dilemas de la división que tengamos, es que es la realidad. Cada uno va a llegar al día después de las elecciones, bueno, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo aquello. El Frente Renovador me parece que se le está extendiendo su certificado de función. Yo creo que Massa, que va a sacar tal vez menos del 10%, y vos tenés que tener en cuenta que Massa, en su mejor momento, que fue el 2013, sacó el 40% en provincia de Buenos Aires. Ahora sacaría menos del 10% a nivel nacional. Ahí está. Entonces, ahí me parece que su regreso al PJ me parece casi inexorable de parte de Massa. Pero en el electorado de Massa, eso lo vemos en la transferencia seguramente de votos hacia el macrismo, hay mucho más cercanía al macrismo que al kirchnerismo. Este es un tema grave en esta circunstancia. Pero ¿por qué Daniel Arroyo, de Mendiguren y Solá encarnan un discurso industrialista? Bueno, se tendrían que haber ido hace rato del Frente Renovador. Porque No, si pero ¿por qué encarnan un discurso? Lo que tendrían que haber hecho individualmente no me cabe duda, pero ¿por qué encarnan un discurso si no hay representación Bueno, pero de base? en última instancia Tenían un discurso liberal si así fuera. el macrismo no hubiera podido hacer todo lo que hizo si no fuera por la absoluta complicidad de sectores del PJ como Pichetto y del Frente Renovador. Está bien, seguimos hablando de comportamiento dirigencial, comparto lo que decís. Bueno, Comparto. está bien. Lo que sucede es que en última instancia, si el drenaje, eso es lo que vos decís, tendría consistencia por abajo, si los votos de Massa hubieran ido, y eso hubiera garantizado realmente, los votantes de Massa hubieran sido transferidos a Cristina, y entonces Cristina llegaría ahora al 45-46%, y no es así. Vas a ver de que esos votos, hay más transferencia hacia el macrismo, y casi nada nada para Cristina, y hay un núcleo que queda en los 8, 9, lo que saque, sigue estando con el Frente Renovador, sabiendo que esa división... Pero entonces la hipótesis tuya sería, el pueblo argentino apoya el modelo liberal. Yo no comparto esa hipótesis. creo- Yo no creo no, que apoye el modelo neoliberal, pero tiene una expectativa todavía, porque Claro, tiene una expectativa. el Pero ¿y macrismo por qué no aparece... lo vota? ¿Por qué en vez de sacar el 35% no saca el 70%? Y porque del otro lado son fuerzas dispersas, pero el macrismo aparece como una conducción No, ¿por qué política no vota el compacta macrismo? todavía. Pero ¿por qué no vota macrismo? Si el macrismo sigue encapsulado en la historia del UCR balvinista, no pasa el 35%, punto más, punto menos. ¿Por qué si el pueblo argentino quiere Porque eso, es no lo vota en un macrista, 70%? porque no es macrista, pero entre la opción, si vos le tenés que presentar entre Macri y Cristina,
se inclina como mal menor por Cristina, por Macri. Pues Este es el ideológico el Pero tema también. ¿por qué decís eso? Y Ganaron digo- por un punto. ¿Qué cosa? Con dudas en Córdoba, ganaron por un punto. Dudas en Córdoba, dudas en Santa Fe. Tienen 35% del voto. ¿Por qué decís que Pero se va a inclinan por repetir, Macri? ahora, ¿se va a ¿Por qué repetir ahora esa votación? No porque el movimiento nacional está dividido. Pero el macrismo no evoluciona por encima de ese porcentaje. ¿Por qué le estamos dando la razón de poseer la masa integral de la población? Yo creo que si vos, después de 2 años de lo que hiciste, todo lo que hiciste, Sí. ¿no? Que debe ser uno de los procesos en democracia más arrasadores. Sí, debe ser más arrasadores en el nivel de vida de la población, porque cuando lo hizo Menem no produjo inmediatamente. fue paulatino. No, fue Fue un paulatino. pivoteo. Si después de 2 años los tipos llegan al 40% a nivel nacional, hay que pensarlo realmente, Gabriel. Me parece que es un éxito, más allá del devenir posterior, que será. Digo, si finalmente pueden repetir la elección de Alfonsín del 85, es decir, ganando en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, digamos que me parece que invita a la reflexión esa situación. No para convertirse en macrista, sino para explicar que el fenómeno es más profundo de lo que posiblemente en un principio fue analizado. Es todo lo profundo que puede ser. Bueno, todo lo profundo que puede ser es que la batalla cultural en donde, volviendo al seleccionado de fútbol, no es el tema. Este seleccionado del fútbol tiene mucho de emprendedurismo. Es decir, cada uno agarra la lanza y va solo. No es cierto. O sea, que va en no, equipo. no es kirchnerista, sino macrista. Es macrista, tiene mucho de... Es lo que alienta. Ustedes hagan su esfuerzo individual y van a lograr obteniendo el éxito individual, es decir, que cada uno sea figura individualmente, Claro. vamos a tener el éxito colectivo. Me parece que por ahí pasa la selección. Por abajo laten fuerzas, cerca del 40-50% de la población participa en actividades solidarias, en Sí. mutuales y en cooperativas. La empresa cooperativa es uno de los dinamizadores de lo que se considera tercera economía, que tiene una presencia viva en el PBI. Todo eso genera conciencia. 10% tiene el cooperativismo Todo eso- a nivel nacional en el PBI. Claro, es una barbaridad. Todo eso genera una conciencia que está más allá de la adscripción a tal o cual líder. Que no sufrague por Cristina, ponele, no implica que esa visión productiva no esté. A eso voy. Ah, no, por supuesto, pero Nosotros no tiene que tenemos ver con lo electoral, pero una es población- una acumulación. Estamos Una sacando una población- fotografía de las elecciones dentro de No, un bueno, mes. pero Claro, lo importante es la claro. intención de voto. Lo importante es la intención de voto, no las defecciones dirigenciales que hay que marcarlas que impidieron la unidad. Pero aquí hay un proyecto común del pueblo argentino que podríamos decir es centenario, donde populismo se le dice, Populismo. que es poder de compra, poder de venta, producción, circuito para poder desarrollar un modelo nacional. Eso late. De otro modo, no lo pondrían al frente de la campaña, la correrían a Stolbizer y lo ponen a Arroyo. Por algo lo hacen. Por eso Unidad Ciudadana es el que más votos saca de ese espacio con un discurso No, pero- industrialista. De otro modo, habríamos perdido, Hugo. Si no estaríamos perdidos, yo no estaría haciendo este programa. pero fíjate- Diría, y me ganaron. Me ganaron en el No, no, sentido de que esto es... A mí no me gusta ser una minoría Esto es una consciente. confrontación donde tenés Soy parte de una situaciones- mayoría. Sí, lo que sucede es que primero el triunfo del macrismo apenas por un punto en las elecciones del 2015. 2 años después es posible que aumente alrededor de 5 puntos después de todo esto y un triunfo a nivel nacional en los principales centros. Sí. ¿No? Bueno, eso es una fotografía ahora. Eso no implica el devenir dentro de 2, 4 o 6 años. Eso no lo sé. Además porque creo que es un plan económico indefectiblemente que conduce al fracaso. Ahora, ese fracaso en función justamente de uno de los elementos de la pesada herencia, que es la posibilidad de endeudamiento, tiene oxígeno por un Tiempo. periodo imposible de pronosticar. Si Bueno, no pero fuera- tiene que ver con cuando vos hablabas del disciplinamiento social, yo creo que el macrismo lo que interpreta es, bueno, ganamos las elecciones y ahora vamos por todo el plan. Y eso va a traer un gran conflicto social. Digo, si no, no tendría sentido aplicar esta serie de actos
de disciplina, de No, sembrar un aumento temor. de precios extraordinario, Claro. además que ha Yo sido creo que ellos prevén invisibilizado por los medios. Claro, yo creo que no tiene tanto que ver con lo electoral, sino con el futuro de lo que puede llegar a pasar, porque un país que se endeuda a las tasas que se está endeudando, tarde o temprano tiene que... Estoy totalmente de acuerdo porque de ahí viene la protesta social del año Claro. que viene, que va a ser muy difícil en las calles. Ahora, de todos modos, como eso es así, como vos decís, late la responsabilidad dirigencial de haberse presentado divididos a estas elecciones, porque hay masa de votantes para plantear una confluencia. ¿Me entendés? No estoy diciendo un 70%, pero que podés superar el 50% con un programa de esa naturaleza, de carácter productivo e industrial, lo podés superar. Y había que bajar algunas aspiraciones en algunos dirigentes y decir, viejo, seamos abiertos, ¿no? Ahora, cuando vos Cosa decís- que faltó en la dirigencia del movimiento nacional. Faltó madurez, faltó grandeza, faltó inteligencia y vamos divididos. Ese es el ¿Y en la dirigencia eje gremial? del planteo. Ahora, cuando vos En la- decís, la sacó Stolbizer, efectivamente en la campaña no, por el momento no Sí, no aparece aparece. Stolbizer, pero a Stolbizer, si interpreto, ¿para qué la trajo Massa? ¿Para qué te traje? Como dice. ¿Para qué te traje? El Te bambino traje, Pons. te traje porque yo te necesito a vos, como Macri necesitó a Carrió. Es decir, fíjate vos. Pero es que la matriz de base es distinta, por Pero eso fíjate- no tuvo la misma ligazón. Sí, porque era en la Porque ya la provincia, tenés a claro. Carrió. Sí, no. ¿Para qué la querés a Pero, Stolbizer si la querés a pero Carrió? fíjate que Carrió, desde el mismo momento, ¿qué decía Carrió? Tigre es el centro del narcotráfico y Massa es un narcotraficante. Stolbizer hace alianza con Massa y Carrió eso desaparece. Además, y además, Stolbizer, igual que Carrió, más allá de todas sus agachadas, da el halo anticorrupción, que es una de las elementos centrales de esta campaña. Pero no, nadie cree en eso, nadie cree en la corrupción, son todas mentiras. Pero no Bueno, son bueno, todas bueno, mentiras. bueno, No, bueno, no, hay no. un 30% que necesita creer en la corrupción porque tiene un argumento antiperonista tradicional y se lo carga al kirchnerismo. Pero la sociedad no está pensando en que el problema es la corrupción. Y eso es propaganda. El problema no es la lo que corrupción, le da argumento al radical histórico para votar al macrismo. pero me parece que va más allá del macrismo. Habla y con los demás. sindicalistas, Habla- habla con los delegados. Dice, pero qué corrupción. Acá el problema es que aumentan los precios y no aumentan los salarios. Y no hay Ese es el trabajo. problema. Bueno, en los sectores medios, Sí. en los sectores medios que van desde el tipo que vive en un country hasta el tipo que vive en Villa Lugano, que tiene un laburo y que ese mismo tipo que ve con bronca al tipo que está al lado de él y que recibe un plan. Yo no recibo plan, yo hago mi esfuerzo personal y el tipo, que es una cosa muy interesante y muy degradante que pasa hoy en la sociedad Sí, sí, argentina, la ¿no? mezquindad del egoísmo. Bueno, ese amplio espectro de clase media, porque incluso hay una situación de pérdida de pertenencia a la clase obrera, que más que pertenecer a la clase obrera, quiere el tipo ser de clase media, con lo cual adquiere muchas de las pautas culturales de la clase media. Y dentro de esas pautas culturales de la clase media, el tema que se robaron todo prendió. Escuchame, si querés votar a Solá, Stolbizer es un obstáculo. No podés. Por eso reduce el Frente Renovador el caudal de voto, Hugo. No, el Frente Renovador, Porque se aparte, quiere convertir en radical y ya tenés la matriz radical. El Frente- Ya lo tenés en Bullrich. El Frente, yo creo, me acuerdo habérselo dicho a Daniel Arroyo mucho antes de esto, no hay posibilidad de una tercera vía acá. La polarización era fácil de pronosticar, aún antes de las elecciones de octubre, va a terminar con las terceras opciones. Terminó, y termina dramáticamente para Massa, y terminó para Lustó. Más o Lustó fue menos. una Lustó coyuntura. desapareció. Más o menos, precisamente por el argumento que estoy señalando, la división estructural dirigencial puede damnificar esa unidad. ¿Me entendés? Es decir, por supuesto que no hay caminos intermedios entre dos grandes proyectos, nacional y antinacional. Pero electoralmente sí pueden ir divididos, unos y otros. Esta es la verdad. ¿Cuál fue la consigna Porque de...? vos podés tener candidatos de distinto perfil ante el gran público. Lo que hay es dentro de la sociedad dos proyectos. Fíjate cómo prendió el tema en la corrupción en estos terceros de la tercera vía. ¿Cuál fue la consigna de Massa?
A ver. Ni un gobierno de ricos ni un gobierno de ladrones. Sí, sí. ¿No? Los ricos son Macri y los ladrones son los kirchneristas. Esta fue la consigna central Sí, sí. de Va Massa. bajando el Sí, cabrón. pero ahora está apuntando además un en la día, campaña. un día. Y algún día va a ganar la clase media. Que Pues no va se a ser parece ahora. a la propaganda de la Rúa. Algún día va a ganar la gente, Algún ¿se día va a acuerdan? ganar la gente, exacto. Algún día van a tener lo que merecen eso. En líneas generales, los spots publicitarios son una pobreza franciscana. estoy de acuerdo. Pero esa publicidad, más allá de que algún día va para las calendas griegas, la construcción de una serie de frases son bien hechas en la publicidad de Massa. ¿La seguimos? Qué Bueno, lindo debate. Vamos, vamos.